Bueno, buenos días. Damos inicio a la rueda de prensa de hoy día 4 de julio de 2011 con varios temas de actualidad política. No hay rebajas en la actualidad política catalana y española. En primer lugar, queríamos hacer desde Ciutadans unas valoraciones respecto a las declaraciones del señor Pelegrí, apostando por una ley electoral que incluyese un representante directo por comarca, es decir, defendiendo lo que sería el modelo de nueva ley electoral para Cataluña, que tanto Convergencia y Unión como el Partido dels Socialistes de Cataluña están intentando consensuar de cara a la aprobación en esta legislatura de esta pendiente ley electoral desde los inicios de nuestra democracia. Este modelo de ley electoral sociovergente tiene como intención imponer un criterio mayoritario contrario primero a lo que dicta la Constitución, que especifica con nitidez que este debe ser proporcional, y es un intento por blindar la partitocracia en un momento donde justamente el conjunto de ciudadanos catalanes y españoles está reclamando una mayor proximidad de los representantes públicos, pero especialmente lo que están reclamando es una mayor proporcionalidad a la hora de poder elegir sus representantes públicos. El PSC y Convergencia solo se ponen de acuerdo cuando se tienen que repartir Cataluña. Son expertos en repartirse el botín político cuando ven amenazado sus prerrogativas o sus beneficios como partidos mayoritarios en Cataluña. Para Ciutadans, la ley electoral debería ser el reflejo de lo que es hoy en día una petición del conjunto de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña, que es que la pluralidad política de nuestra comunidad se vea reflejada directamente en la pluralidad política en nuestro Parlamento. Sin embargo, los dos grandes partidos, Convergencia y el PSC, tienen miedo a la pluralidad. Tienen miedo a la democracia y buscan, y es probable que acaben acordando, el blindar la partitocracia que poco a poco ha ido asfixiando a la democracia real en nuestra comunidad y en nuestro país. Es el momento del conjunto de partidos políticos que no forman parte del club mayoritario nos pongamos de acuerdo y hagamos un frente común para defender la pluralidad y la representatividad en Cataluña. No podemos permitir que PSC y Convergencia vayan en la dirección contraria a lo que marca no solo la historia, sino el futuro de nuestra democracia. No podemos permitir que estos dos partidos se repartan el botín de nuestra comunidad ante el silencio de la mayoría de los ciudadanos. Y lo hacen con una absoluta desfachatez, porque hay que recordar que las propuestas, tanto del PSC como Convergencia, para esta nueva ley electoral, contradicen y contravienen el informe presentado por el grupo de expertos y que marcó el documento base de la anterior ponencia sobre una nueva ley electoral que no llegó a buen puerto, justamente por la oposición de los partidos mayoritarios. Esta propuesta buscaba acercar la proporcionalidad del voto del conjunto de ciudadanos en el Parlamento. Justo lo contrario a lo que propone tanto el modelo del PSC como Convergencia. Este modelo, que busca un representante directo por cada comarca, por cada distrito de Barcelona y de alguna de las mayores ciudades de Cataluña, lo que hará será blindar más de la mitad de los representantes catalanes en el Parlamento para los dos grandes partidos, para el PSC y Convergencia. Convergencia, siempre hemos dicho desde Ciutadans, que añoran un régimen. Su crecimiento político en estas últimas elecciones les ha dado alas para intentar, como decía, blindar a futuro esta mayoría política, que no social, que tiene en Cataluña. Y el PSC, un PSC con el agua al cuello, que ve que no podrá nunca conformar una alternativa de gobierno por su incapacidad de leer su responsabilidad política y su discurso político en función de su base electoral, ve en este bipartidismo, no imperfecto, sino perfecto para los dos grandes partidos, la única alternativa para conseguir algún día muy lejano presentarse como alternativa. No una alternativa porque tenga una mayoría social detrás, sino una alternativa porque en el momento que se reparten
más de la mitad de los escaños de una forma mayoritaria entre los dos grandes partidos de nuestra comunidad, sería la única oportunidad en un momento de cambio político poder sumar una mayoría suficiente. Pero aquellos que creemos en una democracia real, que creemos en una democracia representativa, que creemos en una democracia proporcional, que entendemos que los problemas de la democracia se solucionan con más democracia, no con menos, no permaneceremos con los brazos cruzados mientras estos dos grandes partidos urden un plan para anular la pluralidad política en nuestra comunidad. No lo vamos a permitir. Llegaremos hasta el final. Y llegaremos hasta el final porque su propuesta es inconstitucional. La propuesta de Convergencia del PSC es inconstitucional porque va contra el criterio de proporcionalidad que nuestra Carta Magna defiende y ampara. Sabemos que detrás de esta propuesta habrá un apoyo mediático de aquellos grandes grupos de comunicación entregados a los dos grandes partidos, máximos interesados por cerrar la democracia a la representación del conjunto de ciudadanos. Pero creemos que los ciudadanos tendrán que alzar su voz y los partidos políticos que creen en una democracia más perfecta tendrán que unirse de cara a evitar esta auténtica tragedia democrática en nuestra comunidad. Desde Ciudadanos hemos defendido siempre que el valor de cada voto de cada ciudadano valga lo mismo. Hemos vivido durante 30 años en Cataluña un sistema electoral que ha pervertido la representación en Cataluña, otorgando una sobrerepresentación a los partidos nacionalistas, una sobrerepresentación que ha tenido una proyección directa en la legislación aprobada en nuestra comunidad, que ha tenido una plasmación directa en cuál ha sido el foco de la acción política catalana en los últimos 30 años. El cinturón rojo, el cinturón no nacionalista en Cataluña, aquel que representa una mayoría de la población de Cataluña, ha estado infrarrepresentado con este modelo electoral. No queremos que una nueva ley electoral todavía ahonde en esa falta de representación de los ciudadanos de nuestra comunidad. Desde Ciudadanos hemos defendido unos principios básicos en la que tiene que ser la nueva ley electoral de Cataluña. Una, la proporcionalidad. Dos, la transparencia. Queremos listas abiertas y desbloqueadas para que los ciudadanos puedan escoger directamente sus representantes. Eso es lo que hace acercar a los representantes y sus representados. No un sistema mayoritario a la anglosajona, que blinda el bipartidismo, un bipartidismo que en nuestra sociedad es ajeno. Queremos también una mayor transparencia a la hora de fiscalizar y controlar las cuentas de los partidos políticos, una limitación del gasto electoral y una mayor fiscalización del mismo por parte de los ciudadanos y de los organismos democráticos. Queremos, en definitiva, una democracia más representativa, más transparente y más directa, donde los mecanismos de la proporcionalidad no se vean asfixiados por partidos que quieren utilizar el mecanismo mayoritario para ocultar la pluralidad política en Cataluña. Repito, hay dos partidos, la sociovergencia, que tiene miedo a la democracia, que tiene miedo al pluralismo, que tiene miedo a la democracia real y que busca fijar y blindar la partitocracia en nuestra comunidad cuando el conjunto de ciudadanos pide exactamente lo contrario. Más pluralidad no puede significar más bipartidismo. Esa es una relación que solo la sociovergencia entiende. Espero que el conjunto de fuerzas políticas trabajemos conjuntamente para evitar este auténtico robo a mano armada a la democracia en nuestra comunidad. Desde Ciudadanos también queremos aprovechar la situación derivada de la investigación llevada a cabo por la Audiencia Nacional sobre la Sociedad General de Autores y Editores, sobre los presuntos delitos de apropiación indebida, de fraude, que han llevado a una buena parte de la cúpula de la SGAE a ser acusada de estos delitos. Queremos recordar una propuesta que hizo Ciudadanos pasado abril de 2011. Desde Ciudadanos pedimos a la Generalitat de Cataluña que solicitase la devolución del canon digital cobrado ilegalmente, tal cual una sentencia del Tribunal Europeo permitía.
Recordemos que hubo una comerciante, una persona que tenía una pequeña tienda de informática, que llevó el canon digital a los organismos europeos y estos dictaminaron que la copia, que el pago por copia, siempre y cuando estuviese cobrado sobre empresas o administraciones, era ilegal. Nosotros hicimos cálculos y la solicitud de devolución de este cobro ilegal del canon digital podía suponer para Cataluña entre 20 o 30 millones de euros en ingresos. Sabemos que no solo está la Generalitat, empresas públicas, ayuntamientos, universidades, todo aquello, todas aquellas entidades que no son ciudadanos, es decir, aquellas que son empresas o administraciones. Creemos que en un momento de dificultades económicas para la Generalitat de Cataluña, para el conjunto de administraciones, es necesario que este mecanismo legal, que es solicitar la devolución del cobro ilegal desde el año 2003 de este canon digital, sea puesto en marcha. Nosotros este miércoles, yo tengo personalmente una reunión con el conseller Mascarell, conseller de Cultura, en el cual le volveremos a insistir en esta posibilidad. Nosotros hicimos público este llamado al conjunto de partidos políticos y no hemos recibido ningún tipo de respuesta, cosa que, hago paréntesis, pues es bastante habitual. No hemos recibido respuesta con nuestra propuesta contra la corrupción política, aquel decálogo que presentamos al conjunto de fuerzas políticas para firmarlo, para que los partidos políticos lo firmasen, un decálogo contra la corrupción. No hemos recibido respuesta y no hemos recibido respuesta de esta petición que podría significar unos aumentos de los ingresos públicos de la Generalitat a través de la devolución de este canon. Bueno, creemos que es el momento para reflexionar sobre el conjunto de medidas que se han articulado en nuestro país, sobre todo en torno a la Sociedad General de Autores y Editores. Unas medidas que tenían en principio garantizar el equilibrio entre los derechos de autor y los derechos de los ciudadanos a acceder con libertad a Internet y a la cultura. Creemos que es el momento de reflexionar acerca de si realmente estamos en la dirección correcta o si simplemente hemos creado un monstruo que ha servido para rapiñar y para robar directamente a un buen número de ciudadanos para beneficio de unos pocos. De unos pocos no solo por aquellos que están acusados ahora mismo, sino unos pocos autores. Es el momento que realmente la defensa de los derechos de autor vaya en relación a la defensa del conjunto de derechos del conjunto de autores, y no solo de unos pocos. Por lo tanto, y para finalizar este punto, nosotros volveremos a insistir a la Generalitat para que pida esta devolución del canon digital ilegal y que destine esos ingresos a aquellos departamentos que más hayan visto contraída sus presupuestos, especialmente aquellos que dependan de salud, educación, bienestar y también cultura. También queríamos hacer una valoración breve del tema de la dación en pago. Hemos visto como la semana pasada se aprobaron una serie de medidas en el último Consejo de Ministros, en el cual se establecía un mínimo del 60% del valor de la hipoteca a la hora de ser subastada por parte de las entidades financieras, de los bancos, incrementándolo un 50%, blindándolo un 60% como mínimo, y aumentando el sueldo inembargable por parte de las entidades financieras a la hora de recuperar las hipotecas concedidas. Para ciudadanos y para ciudadanos esta es una medida absolutamente insuficiente. Absolutamente insuficiente. Nos preocupa profundamente también, en este caso, el pacto entre el Partido Popular, Convergencia y Unión y el PSOE para ir en contra de lo que es una demanda de la mayoría, por no decir el conjunto de ciudadanos de nuestro país. La dación en pago es una obligación moral. No tiene que ser lo legal, es una obligación moral. Nuestro gobierno ha rescatado entidades financieras, nuestro gobierno va a rescatar ayuntamientos y entes locales y nuestro gobierno está en la obligación de rescatar a los ciudadanos que han visto como la situación económica les ha hecho perder no solo su empleo, sino su vivienda. Y no solo su empleo y su vivienda, sino su futuro. Porque aquellos que sigan debiendo el 40% del valor de tasación o del valor de concesión de hipoteca a un banco, tienen la vida arruinada para siempre. El conjunto de fuerzas políticas tenemos una obligación ética con el conjunto de los ciudadanos en una situación de crisis como la que atraviesa nuestro país. Y eso tiene que significar medidas extraordinarias. Una situación extraordinaria requiere
de decisiones políticas extraordinarias. Y en nada tiene extraordinario subir a un 60% el valor de ejecución de una vivienda. Los bancos concedieron hipotecas a través de tasaciones que generalmente estaban vinculadas a tasadoras de los propios bancos. Es decir, ellos fueron los garantes del valor de la hipoteca de una vivienda. Ellos, no los ciudadanos, los bancos. Entonces, aquellos que dieron un valor a una vivienda no pueden quedársela al 60% del valor de tasación. Eso se entiende en la mayoría de países, porque en la mayoría de países esto no pasa. Y no pasa, y el mercado inmobiliario sigue funcionando. El mercado de la vivienda suele ser dinámico. Y lo que suele pasar es que las condiciones para la concesión de la hipoteca son más estrictas. Bueno, pero lo que no podemos permitir es que más de 500.000 personas hayan perdido su vivienda en nuestro país, más de 50.000 de ellas en Cataluña, y que se ven arruinadas de por vida, porque hay unos partidos políticos que tienen más compromisos y más hipotecas con las entidades financieras que con aquellos que los han llevado al poder. Y aquellos que en definitiva les han votado para que representen y velen por sus intereses y les garanticen su futuro. Por lo tanto, Ciudadanos seguirá insistiendo en la necesidad de la redacción de una ley que modifique la actual ley hipotecaria y que establezca la dación en pago como el mecanismo prioritario a la hora de concesión de hipotecas. Sabemos que la retroactividad de una medida así sería de muy difícil aplicación, pero entonces se tienen que establecer mecanismos financieros de rescate de aquellas personas que vean cómo son expulsadas de su vivienda porque han perdido su trabajo y no pueden hacer frente a los pagos de su hipoteca. Es absolutamente inmoral ver cómo los directivos de entidades que han estado rescatadas y que han pedido dinero público al conjunto de ciudadanos se suben sus sueldos de una forma absolutamente obscena. Solo hay que recordar el último incremento de sueldo que se han aprobado en la actual Bankia los directivos de Caja Madrid, entre ellos el señor Rodrigo Rato. Una desvergüenza que no ha sido suficientemente aireada en los medios de comunicación, siento decirlo. Unos señores que se suben sueldos mientras piden rescate a la administración y que en paralelo no tienen ningún problema en ejecutar las viviendas y en llevar a la pobreza a centenares de miles de personas en nuestro país. Ya está bien de obscenidad. Ya está bien. La política está para defender el conjunto de ciudadanos y no una minoría cuyos intereses demasiadas veces están cruzados con el de los grandes partidos políticos. Si estos son correas de transmisión de los poderes fácticos financieros, que lo digan. Que lo digan claramente. Aquellos que no tenemos deudas con los bancos y aquellos que no tenemos los intereses cruzados con ellos, seguiremos defendiendo los derechos de los ciudadanos. La libertad económica es lo que tiene. A uno no le permite hacer grandes campañas electorales, pero le permite decir aquello que piensan los ciudadanos. Que las entidades que si hemos rescatado entidades financieras, hay que evitar que éstas hundan, esclavicen de por vida a la mayoría de ciudadanos de nuestro país. Y para finalizar brevemente, una valoración sobre las declaraciones del señor Trías en uno de sus primeros actos como alcaldable o alcalde ya de Barcelona. Que es que bueno, que él que entiende que es una desgracia tener familiares, yerno, decía, que fuese del Español o del Madrid. Bueno, nosotros simplemente, más allá de las disculpas que el señor Trías, pues no, tampoco ha ocurrido mucho, pero el señor Trías pues ha argumentado rápidamente para intentar neutralizar unas desafortunadísimas declaraciones. Simplemente lo que venimos es a confirmar aquello que decíamos durante la campaña electoral, que Convergencia en el señor Trías piensa una cosa y dice la contraria. Lo que pasa es que muchas veces uno dice lo que piensa. Claro, cuando a veces cree que no le están grabando. Yo creo que el señor Trías sí que sabía que le estaban grabando. Yo, a pesar de eso, lo dijo. Y aunque pueda ser una anécdota, no es una anécdota, porque evidencia un pensamiento muy profundo en muchos de aquellos que gobiernan o entienden qué significa ser catalán o barcelonés en Barcelona y en Cataluña. ¿Qué es ser de Convergencia? ¿Qué es ser culé? Y ser nacionalista. Bueno, nosotros condenamos enérgicamente estas palabras. Creemos que no basta con pedir perdón.
creemos que sería bueno que algunas cosas que uno piensa no las pensase y entendiesen de una vez aquellos que dicen declaraciones como esta, que ser catalán y ser barcelonés no tiene que verse reducido a la adscripción a un partido político, a una identidad o a un club de fútbol, sino que la sociedad es mucho más plural, mucho más rica y merece un respeto. Trias decía que era el alcalde de las personas, no sabíamos que era el alcalde de los culés. Dijo que quería ser el alcalde de todos los barceloneses y no empieza con muy buen pie. Si su forma de entender que los únicos barceloneses buenos son aquellos que disfrutan con las victorias del Club Blaugrana. Yo creo que algunas declaraciones nos deberían llevar a la reflexión y deberían ser expulsadas del discurso político y sobre todo deberían ser expulsadas de la mente, de lo que uno piensa. Sería bueno que aquellos que nos gobiernan entendiesen que su sociedad es plural, que no puede haber elementos de filtro, que no hay un pie de rey que defina quién es buen o mal catalán, buen o mal barcelonés, y que sobre todo están en el gobierno para gobernar para todos, porque todos le pagan los impuestos, todos les pagan la nómina, incluidos al señor Trias. Con esto damos por finalizada la rueda de prensa de hoy. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de responderla.